no recuerdo ahora si es la primera, involucra a el texto de Jeffrey Alexander, lo que Jeffrey Alexander llamaba presuposiciones generales. No vamos a trabajar acá la respuesta en profundidad, pero lo que quiero es tomarme de ese texto para hacer un breve recorrido, un ida y vuelta entre lo que vimos en las primeras dos unidades y lo que vamos a abordar ahora en la segunda mitad de la cursada. Es decir, hacer un punto de inflexión. Para esta semana, nosotros tenemos que leer dos textos. Uno es el de Robert Nisbet y el otro es el de Goran Terborn. Ambos textos trabajan este periodo de transición, digamos, ¿no? Si lo llamaríamos, este periodo que es el caldo donde se fue cocinando el pensamiento sociológico moderno, el pensamiento sociológico que llamamos pensamiento sociológico clásico. Recordemos que hasta ahora lo que nosotros vimos no es sociología, sino que es filosofía política. El justnaturalismo no es precisamente pensamiento sociológico. Si bien es pensamiento social, no es pensamiento sociológico en el sentido de la sociología como un corpus científico. El justnaturalismo es filosofía del derecho y es filosofía política, y en todo caso es filosofía moral. Pero es el antecedente inmediato, y el surgimiento del pensamiento sociológico se explica en buena parte por ese antecedente del pensamiento justnaturalista, de lo que se conoció en términos más amplios como el iluminismo, la ilustración, la filosofía de la ilustración, que es la que nutre a la Revolución Francesa, ¿no? Nutre, conforma el discurso de la Revolución Francesa. De modo que en las unidades, en la unidad 1 empezamos a ver cómo se construyen las teorías sociológicas, caracterizamos el mundo moderno, que es el mundo en el cual va a surgir el pensamiento sociológico. Este mundo moderno que no es que se construyó de un día para el otro, este mundo moderno que fue producto de un conjunto de fenómenos que nosotros con Sonia Bengoechea agrupamos en 5 grandes fenómenos: la revolución, la reforma protestante, el humanismo y el renacimiento, la revolución científica, la revolución francesa y la revolución industrial con el desarrollo del capitalismo, en un periodo que va de principios del siglo XVI a fines del siglo XVIII, terminan conformando un mundo radicalmente nuevo, ¿no? Si bien son procesos de larga duración, la radicalidad del mundo resultante, este mundo moderno, es muy, muy diferente al mundo anteriormente conocido. Y además muchas de estas transformaciones son transformaciones subterráneas. Muchas veces son transformaciones que no se ven, que no salen a la luz, pero como los topos,
van cavando por abajo de la tierra, los topos no se los ve, pero están. Van haciendo sus túneles, se van desplazando por debajo de la tierra, van avanzando. Y así es el mundo de las ideas y de las transformaciones del mundo moderno, ¿no? De repente el topo sale a la superficie, de repente nos damos cuenta que eso que estaba ahí enterrado, que ignorábamos que existía, existe y hace su aparición. No es que antes no existiera, es que como la historia se va abriendo paso de manera muchas veces imperceptible para la propia conciencia. De modo que esta es la razón por la cual nosotros nos detuvimos en estas transformaciones del mundo moderno, y esto tiene que ver con otra de las preguntas del parcial. Este mundo moderno, Sonia Bengoechea va a decir, abre como tres grandes interrogantes, tres grandes cuestiones, tres grandes conjuntos de problemas que antes no existían, no estaban definidos en esos términos porque no existían los problemas que les dieron origen, que son la aparición del Estado-nación moderno, la construcción del Estado-nación moderno. Veíamos primero con la consolidación del absolutismo monárquico, luego con el afianzamiento de las revoluciones burguesas, en los siglos XVIII y sobre todo el siglo XIX, son los siglos en los que comienzan a tomar forma los grandes estados-nación tal como los conocemos hoy, ¿no? Y entonces, para dar cuenta de esos problemas de construcción, de la cuestión del poder, la cuestión del gobierno, la cuestión de la política, la aparición de los partidos, la dominación, la cuestión de la autoridad, es que va a surgir la ciencia política. Uno de los primeros fundadores, digamos, de la ciencia política, el padre de la ciencia política es considerado Nicolás Maquiavelo. Y la ciencia política saca chapa de ser la primera de las ciencias sociales que consolida su objeto de estudio. Posteriormente, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, la segunda gran ciencia social que va a consolidar, que va a sacar chapa de ciencia autónoma, va a crear un campo específico, es la economía política. La economía política surge para dar respuesta al segundo gran fenómeno que aparece o que se manifiesta con el mundo moderno, que es la aparición del capitalismo, el modo de producción capitalista. Es la crisis y paulatina desaparición del modo de producción feudal y su reemplazo por el modo de producción capitalista. Como decíamos, lo que caracteriza este modo de producción capitalista básicamente es la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado. En las próximas clases vamos a profundizar en la conceptualización del capitalismo, pero básicamente, sobre todo con el pensamiento de Adam Smith y el pensamiento de David Ricardo,
va tomando forma la economía política. Y la tercera ciencia social que surge de manera tardía es la sociología. Robert Nisbet va a decir, y Goran Terborn también, van a ubicar la aparición de la sociología en lo que ellos llaman entre dos revoluciones, entre dos grandes revoluciones. La sociología se desarrolla en ese periodo que va entre la consolidación de las revoluciones burguesas y la consolidación de la revolución industrial. Por eso la sociología va a ser la última que aparece y se consolida sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y decía hace un rato, traía referencia al texto de Jeffrey Alexander, porque si ustedes recuerdan, Jeffrey Alexander nos habla de esas presuposiciones generales, de ese momento a priorístico del continuo científico, de ese momento metafísico, es decir, que no tiene directamente que ver con el mundo de lo empírico, de las observaciones, de la realidad palpable, concreta, sino tiene que ver con esos a priori, con esos momentos previos al mundo de los datos, que son los que conforman de alguna manera los cristales, las lentes a través de las cuales los científicos sociales y sobre todo los grandes teóricos han ido a mirar la realidad. En este momento a priorístico donde se cocina la teoría sociológica, dice, bueno, van a haber componentes ideológicos claramente, van a haber marcos o modelos conceptuales, pero dice, todavía hay un momento más a priorístico que tiene que ver con estas presuposiciones generales acerca de lo social. Y tiene que ver sobre todo con dos dimensiones, va a decir él, que son sustanciales de toda teoría. Dos posicionamientos que tiene todo científico social, independientemente del mundo de los datos. Es decir, que van a sesgar o a orientar su mirada. Y estos componentes tienen que ver con cómo concibe ese científico al orden social y cómo concibe ese científico a la acción social. El orden social, dice, va a ser, vamos a empezar por la acción social. La acción social, recuerden que podía ser racional o no racional. Es decir, presuponen que los individuos accionan racionalmente con arreglo a ciertos fines, es decir, que eligen de manera racional los medios adecuados para lograr los fines que se proponen, o por lo menos que lo que prima en la motivación de los individuos es la racionalidad, y aquellos que dicen que no es la pura razón, que hay otras motivaciones que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con las tradiciones, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la intencionalidad propia que los individuos le dan a sus acciones.
Y respecto del orden social están quienes van a decir que el orden social es exterior y objetivo, es exterior al individuo, es objetivo, se les impone. El orden social, cuando nosotros venimos al mundo y nos constituimos como individuos, ya viene fabricado, ¿eh? No elegimos dónde nacer, no elegimos el código civil, el código penal y el código procesal, ni elegimos nacer en una monarquía o en una república. ¿Eh? El mundo ya está hecho cuando venimos al mundo. Entonces, los objetivistas, los enfoques llamados objetivistas van a poner énfasis en esto. La realidad es externa y objetiva. Es externa y objetiva. Eso implica también un marco, un modelo epistemológico y cognoscitivo acerca de cómo es posible conocer la realidad. Porque si yo voy a suponer que la realidad es externa y objetiva, voy a asumir el modelo naturalista del conocimiento, es decir, el modelo de las ciencias naturales. Yo estudio a la sociedad como se estudia, como la biología estudia a los seres vivos o como la física estudia las cualidades de los cuerpos, ¿no? El movimiento, la fuerza, es decir, para el objetivismo habría, para el objetivismo y también lo que se dio a llamar el estructuralismo, porque hay una corriente objetivista que postula que esa realidad está estructurada, está organizada de manera externa, por eso se lo llama también estructuralismo. Entonces, esa realidad para los objetivistas o los estructuralistas es externa y se nos impone. Y solo cabe conocerla, aproximarse a la realidad social como el biólogo se aproxima a los fenómenos naturales. Después van a estar en el lado contrario los subjetivistas o los comprensivistas. Van a decir, la realidad no puede conocerse por fuera de las capacidades comprensivas y subjetivas de los individuos. Es decir, la realidad social es producto de la acción de los individuos, es producto de la acción de las personas. Entonces, no puede conocerse como si fuera algo externo, independientemente de la voluntad y de la intencionalidad de los individuos. No sé, perdón. Sí, Lucía. Lucía, ¿está hablando del texto de Alexander? Estoy hablando en parte del texto de Alexander, ¿no? No lo estoy recitando de memoria. Porque él hace una distinción entre objetivistas y subjetivistas. Sí, hace una distinción entre objetivistas y subjetivistas al final del texto. Ok. Él distingue, digamos, como, recapitulo un poco, las presuposiciones generales que tiene cada teórico, dice, van a ser presuposiciones sobre todo acerca de dos grandes dimensiones. Una es la cuestión de la acción social y otra es la cuestión del orden social. La cuestión claro. social, la acción social, decíamos, puede ser racional o no racional. Y la cuestión de orden
va a determinar, va a concebir que la sociedad es externa a los individuos, en este caso va a ser una aproximación objetivista o estructuralista, y la aproximación opuesta va a ser la subjetivista o comprensivista. Está bien. Es decir, la sociedad... yo tengo anotado... ¿Cómo? Yo tengo anotado que dentro del problema del orden están los colectivo o individual, Está la forma bien, de concebir sí, las sí, teorías. Jeffrey Alexander lo llama colectivismo también. A la aproximación, perdón, ¿no? Pero no lo había considerado. A la aproximación objetivista la llama colectivista también. Es Ahí está, decir, porque me el estaba todo confundiendo. social colectivista, ¿por qué? Porque va a dar preponderancia a lo colectivo, a la estructura, a lo externo. Y los subjetivistas van a dar preponderancia al individuo, a A la lo individual, voluntad, claro. a la, a la intencionalidad de la acción de los individuos. Son dos aproximaciones muy diferentes. Una sale del todo hacia las partes. La otra va de las Claro, partes hacia el todo. bien. Por supuesto que la sociología contemporánea, posterior a la sociología clásica, ha tratado siempre de conciliar, de alguna manera, de vincular estas dos aproximaciones que en principio parecen chocar, parecen opuestas, son opuestas en realidad. O al momento Profe, de... sí, perdón, Lucía, al momento de pensar lo social, o partimos de considerar al todo, al colectivo, como un todo externo al individuo, o partimos de considerar al individuo y su capacidad de modificar esa realidad. ¿Mm? Sí, Lucía. no, que el autor, o sea, Alexander, como que trata de, es lo que ya entendí, ¿no? Como que su visión se trata de poner en el medio, porque él dice que el mundo obviamente nos condiciona para elaborar las teorías a los científicos, ¿Mm? pero que a la vez las teorías que crean estructuran la realidad, entonces como que hay un ida y vuelta, como que se pone Tal en el cual, medio, ¿no? tal cual. Exactamente por eso habla de continuo científico. Las teorías son las que estructuran la realidad, por supuesto. La realidad es una construcción social, no es que la realidad aparece evidenciada por sí misma, sino que la realidad está estructurada en función de las categorías mentales que vamos construyendo los individuos, ¿no? Eh, entonces, Jeffrey Alexander va a decir, hay un ida y vuelta, ¿no? Entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Hay una elaboración, una reelaboración entre el mundo empírico de los datos y el mundo de la teoría, el mundo más abstracto. ¿eh? En última instancia define a la teoría como una abstracción a partir de particulares, ¿no? Una generalización. No quiero detenerme acá en Jeffrey Alexander porque Jeffrey Alexander para nosotros es un paso en un recorrido. Quiero rescatarlo a cuento de estos textos que vamos a ver en esta semana. Decía que la sociología surge entre dos revoluciones, pero la sociología también surge de esa tensión que hay
entre estos dos grandes enfoques, entre los cruces, mejor dicho, de estas dos grandes dimensiones, la del orden social y la de la acción social. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación. Les pido que me avisen si ven a alguien que está pidiendo entrada. Se ve que es momento de parciales y hay muchos ausentes que están preparando entregas de otros parciales. Decía, la sociología clásica, entonces, va a brevar en dos grandes tradiciones del pensamiento social de Occidente. Una es la tradición de la Ilustración, que ya la tenemos básicamente conocida. La Ilustración se ha nutrido de la filosofía del naturalismo, básicamente. En lo político, la Ilustración preparó las ideas de la Revolución Francesa y del movimiento independentista americano, tanto en América del Norte como en Sudamérica. Y la Ilustración, en lo filosófico, va a litigar, como vimos con el texto de Norberto Bobbio, va a discutir con la filosofía escolástica, va a discutir con los metafísicos, es decir, con aquellos que de alguna manera también se enfrentaron contra la escolástica, pero creían en la razón pura, como René Descartes, ¿no? La Ilustración en este sentido llega a su punto culmine con el pensamiento de Kant. Enfrentan, digamos, al pensamiento racionalismo puro, por eso también son muy influenciados por el empirismo inglés, Francis Bacon sobre todo, como hemos visto, un gran amigo, protector de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, en su exilio inglés. El racionalismo empirista va a profesar una fe absoluta en el progreso de la historia humana, en el progreso de la razón, en el progreso del intelecto. Va a presuponer que hay una unicidad en las ciencias, que la ciencia y el pensamiento científico es uno solo, que se despliega en distintas áreas de conocimiento, pero el método y las reglas de construcción científica son las mismas para las ciencias sociales, para la historia, para la biología, para la física, para la química. El método es el mismo, el método inductivo. Van a postular la universalidad de la realidad. La realidad es universal, es única y está sujeta a leyes. Esto es un repaso sobre algo que nosotros ya tenemos básicamente conocido, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en las últimas clases.
Ahora, sobre todo posteriormente después yo les voy a subir esta presentación. Acá hay una descripción un poco más detallada, ¿eh? Si hacen clic en el enlace, de los principales componentes, ¿eh? de la razón. En el gráfico yo lo he sintetizado, este, bastante. Pero básicamente en paralelo a la consolidación de la filosofía de la Ilustración, va a ir surgiendo otro gran movimiento, que es la contrailustración. A ver, la Ilustración tiene un éxito rotundo, es la ideología de moda durante casi 200 años, ¿no? El boom de las ciencias naturales, de la medicina, de la biología, el éxito de Humboldt, de Darwin, de los grandes naturalistas del siglo XIX, la nueva concepción del mundo con las ideas de Newton. Bueno. Entonces, les decía, la gran corriente filosófica que domina el pensamiento, sobre todo de los siglos XVIII y XIX, principios del XIX, que va a determinar las grandes revoluciones burguesas, la revolución inglesa de fines del siglo XVIII, la revolución de fines del siglo XVII, la revolución francesa de fines del siglo XVIII, van a ser las ideas de la Ilustración, ¿no? Siguiendo este modelo único, unívoco, de las ciencias naturales, el racionalismo, se transforma claramente en lo que se llama el mainstream, ¿no? La corriente principal de pensamiento occidental moderno. Pero en el campo filosófico van a empezar a surgir críticas y contestaciones al pensamiento de la Ilustración que van a decantar en un movimiento que suele denominarse la contrailustración. También se lo llama antirracionalismo, en algunos autores, y sienta las bases de lo que un filósofo llamado Isaías Berlin llamó la revuelta romántica. Romántica no porque estaban de moda las novelas románticas porque este movimiento se va a consolidar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, como un segundo mainstream, como una segunda corriente de pensamiento occidental que va a discutir los presupuestos del racionalismo de la Ilustración. Antes de pasar a considerar esta corriente, hay que señalar que, si bien en el siglo XX el ímpetu de las ciencias físicas y naturales no se detuvo, sí se puso en entredicho la pretendida validez universal de sus funcionamientos. ¿A qué voy con esto?
que los principios de la ciencia, de la razón, del sistema científico-tecnológico como tal, la idea del progreso indefinido, la idea del progreso moral, propia de la Ilustración, en muchas cuestiones ha sido puesta en crisis con grandes sucesos y eventos. Por ejemplo, la detonación de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La razón explota literalmente ahí, ¿no? El racionalismo de la ciencia y de la tecnología tiene un efecto devastador. Por primera vez, los seres humanos somos conscientes de que somos capaces de destruir de manera masiva la vida, no solo la vida humana, la vida en el planeta. Lamentablemente esto no se detuvo en Hiroshima y en Nagasaki. Lo vemos actualmente con la conciencia de que la utilización irracional, valga la contradicción, ¿no? Porque supone que el capitalismo es racional, que la ciencia y la tecnología son producto de la racionalidad. Sin embargo, hemos explotado y sobreexplotado los recursos naturales a punto tal de que las últimas noticias, la semana pasada, hablan de que, por ejemplo, el 40% de las especies vegetales que existen hoy están en peligro de extinción, ¿no? Ni hablar de las especies animales. En los últimos 15 años se ha quemado para expandir la frontera agrícola buena parte de los bosques, selvas nativos en todo el mundo, pero principalmente en nuestro continente. La Amazonia ha perdido más del 30% de su territorio de selvas vírgenes, lo que es la región del Pantanal, esos humedales que hay en el centro-sur de Brasil y el norte de Paraguay y el oriente boliviano. En los últimos años, ahora se está consumiendo prácticamente más del 20% de la región del Pantanal en el último año ha sido consumida, y toda la biodiversidad que ella tiene ha sido consumida por las llamas. Si bien son fenómenos naturales, son fenómenos activados por las prácticas para la extensión de la frontera agrícola, que es la quema intencional de bosques nativos, y eso se mezcla con que se sale de control por las sequías, y las sequías no son ciclos naturales tampoco, sino que están fomentadas por el cambio climático, producto de la continua emisión de gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Calculan que desde la primera revolución industrial, los millones de toneladas de carbono que se han emitido a la atmósfera, la disminución de la capa de ozono, ha producido daños que son irreparables. Entonces, la contrailustración también va a estar en el centro del cuestionamiento a la filosofía
iluminista, al pensamiento racional. No es que van a ser antirracionalistas, digamos, ¿no? Más bien van a ser no racionalistas, ¿no? A veces se los va a llamar antirracionalismo, pero lo que van a decir es que no solo es la razón, que hay otras cuestiones que aparecen, como bien lo va a señalar Max Weber, por ejemplo. Hay otros tipos incluso de racionalidad que no están orientadas por el cálculo de costo-beneficio. De modo que esto es lo que va a estar también en el centro de esta filosofía de la contrailustración. Ahora, la contrailustración nos va a decir Nisbet, tiene también dos grandes corrientes que no son paralelas ni son intercambiables y van a tener muchas contradicciones en sí mismas. Una de estas corrientes es el positivismo. El positivismo, si bien se nutre de la influencia de la Ilustración, está en continuidad con el racionalismo ilustrado, está en continuidad con la idea, por ejemplo, de pensar la unicidad de la ciencia, la idea de la universalidad de la realidad, la idea de que esa realidad está sujeta a leyes. Es decir, hereda esta positividad que tiene el pensamiento ilustrador, por eso se lo llama filosofía positiva también, porque para ellos la realidad se manifiesta a sí misma, se manifiesta de manera positiva. Por eso se va a llamar positivismo. La realidad se manifiesta de manera positiva, afirmativa a sí misma. Solo hay que ir, observarla, conocerla, sistematizarla, esa realidad, que por supuesto es una realidad externa. Pero si bien se nutre de las ideas de la Ilustración, va a renegar de sus consecuencias políticas. Por eso va a formular Augusto Comte, que es considerado el padre del positivismo, este lema de orden y progreso, ¿no? Que es todo un programa político también. Orden y progreso. ¿Le llama la atención esta frase, orden y progreso? ¿La vieron en algún lugar? ¿En la bandera de Brasil? Exactamente, la bandera de Brasil. Dentro de ese círculo azul que tiene dentro del rombo amarillo, hay una banda que dice orden y progreso. Eso está en el origen del propio imperio brasileño, cuando don Pedro, se independiza del imperio portugués y funda su propio imperio en Sudamérica. Se nutre de las ideas que estaban en boga en la segunda mitad del siglo XIX, que es el positivismo, esta idea en el progreso indefinido, ¿no? En el progreso de la razón. Y para eso
para que el progreso pudiera ser indefinido, había que poner orden en lo social. La revolución industrial, si bien había traído muchos cambios que habían permitido, que posibilitaban el progreso, al mismo tiempo habían puesto todo patas para arriba. ¿eh? Habían generado cambios muy bruscos, muy violentos, efectos muy desestructuradores del viejo orden, ¿eh? Y lo que había ahora era lo que había que hacer ahora era consolidar un nuevo orden, ¿eh? Consolidar un nuevo orden. Por eso orden y progreso. Es decir, al mismo tiempo que el positivismo se nutre de las ideas de la Ilustración, de la filosofía de la Ilustración, rechaza las consecuencias negativas que éstas tuvieron en el orden de lo político, sobre todo en la Revolución Francesa. Va a decir, las consecuencias políticas fueron negativas. ¿Por qué? Porque la filosofía de la Ilustración negó, de alguna manera, fue la negación del viejo orden, del antiguo régimen, pero no afirmó nada a cambio. Entonces el positivismo se propone a sí mismo como esta nueva afirmación positiva sobre lo real. ¿A través de qué? De esta creencia en el progreso indefinido, para lo cual es necesario consolidar un nuevo orden. Un nuevo orden. Vamos a ver este nuevo orden, ¿en qué consiste? El primer antecedente del pensamiento positivista lo podemos situar en el conde de Saint-Simon, ¿no? Saint-Simon era un noble, un conde, una de las mentes más inquietas, brillantes, aventureras de su época. Saint-Simon participa en la Revolución Americana en 1779, la Revolución de Independencia norteamericana. Vuelve y además participa, apoya, 10 años después, los primeros movimientos de la Revolución Francesa. Adhiere fuertemente a las ideas de la Ilustración, sobre todo en su terreno epistemológico. Saint-Simon creía que el mundo estaba regido por leyes, admiraba los desarrollos de las ciencias físicas y naturales y esperaba que las ciencias humanas pudieran alcanzar el mismo estatuto, el mismo rigor, la misma sistematicidad, el mismo grado de desarrollo que habían alcanzado las ciencias naturales. Para ello sostenía que el conocimiento humano había pasado por 3 etapas evolutivas, la teológica, durante buena parte de la historia de la humanidad, la metafísica, sobre todo con René Descartes, con la filosofía de Spinoza, con el racionalismo más metafísico, y la científica, con el racionalismo empirista. Esta idea de estas 3 etapas, estos 3 estadios, también va a ser retomada, reformulada con algunos toques por su discípulo, que fue Augusto Comte. El positivismo clásico tiene 3 generaciones que fueron sucesivas y estuvieron muy ligadas, porque Comte
fue asistente primero y discípulo de Saint-Simon, fue su secretario. Y después, Émile Durkheim se forma a la sombra de Comte. Durkheim se forma como secretario y asistente de Augusto Comte. En las primeras de las cuestiones, en la etapa teológica, la fe había tenido una influencia contaminante sobre la producción del saber. En la etapa metafísica, alcanza su máxima expresión con la filosofía de la Ilustración. Sus concepciones habían contribuido decisivamente a destruir el viejo orden, pero no habían aportado mucho para la creación de un orden social nuevo, como dijimos hace un rato. Y la tercera, la etapa científica, que es la que proponen ellos, además como programa político. Comte, uno de los textos de Comte es el Catecismo de los Industriales, ¿no? Él dice, los industriales encarnan este nuevo ideal de ciencia, ¿no? Del desarrollo científico, del progreso indefinido. Entonces esta tercera fase, este tercer estadio, se funda en la ciencia, y sobre todo en la ciencia empírica. Va a estar destinada a convertirse en el pilar de esta nueva era, de esta nueva forma de organización social. La organización social ya no tiene que estar constituida en función de principios teológicos, ni de principios metafísicos, ni en la tradición, sino en la ciencia. La ciencia estaba llamada, la sociedad estaba llamada a desarrollarse en función de la fisiología social, como llamaba Saint-Simon a esta nueva ciencia social. Antes de que Comte la llamara sociología, Saint-Simon la llamaba fisiología social, que era la ciencia que se iba a ocupar del estudio de los comportamientos humanos. Así como la fisiología biológica estudia los sistemas biológicos, los comportamientos, cómo interactúan los distintos sistemas de un organismo, la fisiología social iba a ser algo análogo con los componentes de los sistemas sociales. Por ende, Saint-Simon concebía a las sociedades como estructuradas a partir de un doble juego de oposiciones. Por un lado, para él estaba el corte entre productores y los ociosos. Entre los productores agrupaba o identificaba a los industriales, es decir, los capitalistas, los banqueros, los científicos, los obreros manuales, los científicos, y los ociosos. Los ociosos eran los terratenientes que no producían, los que vivían de rentas, los rentistas de distinta clase, el clero, la iglesia, la otra oposición que enfrentaba a los que tienen y los que no tienen. Y acá hay una primera distinción que después va a tomar el marxismo. La cuestión de clases sociales se está planteando acá. Aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que no los poseen. Saint-Simon, entonces, por estas cuestiones también es considerado, a la vez que un precursor del positivismo, un precursor, si se quiere, del socialismo. A modo de ver, de Saint-Simon, las disputas interiores más severas de las sociedades
son las que se entablan entre los que tienen y los que no tienen. La ambición, el egoísmo de los poseedores y la rebeldía creciente de los desposeídos va a conducir, según Saint-Simon, a una intensificación de los conflictos y a un avance de las insurrecciones. Esto está en la raíz de las preocupaciones sociológicas de la época, lo que se llama la cuestión social, el tema de la desigualdad, el tema de la miseria, de la explotación del trabajo asalariado. Es una época en la que empiezan a surgir grandes conflictos sociales. Cuando esta comienza a tener éxito, los intelectuales se suman al bando de los que no tienen, va a decir Saint-Simon, y se convierten en sus dirigentes. Era una forma primigenia y no por eso menos ingenua de presentar los problemas, pero podríamos decir, Saint-Simon tenía una visión orgánica del cambio social, que suponía que en el interior de las viejas sociedades iban gestando los gérmenes de las nuevas sociedades y que iba habiendo un proceso de paulatina asimilación, adaptación de estos nuevos componentes dentro del antiguo orden. En la medida en que iba desapareciendo de manera los residuos del sistema anterior, se iban imponiendo estas particularidades propias del nuevo sistema. El cambio suponía ciertas convulsiones, ciertos estertores de procesos revolucionarios. Cuando esto sucedía, las fuerzas y los actores más importantes del nuevo orden sustituían a los del orden antiguo. Esta concepción también va a ser retomada y profundizada posteriormente por el pensamiento de Marx y por el marxismo. Esta idea del cambio social que no va a ser retomada de manera tan pronunciada por los continuadores positivistas de Saint-Simon, que son Comte y Durkheim. Por estas ideas del cambio social, Saint-Simon también es considerado como uno de los primeros socialistas utópicos. Pero si bien creía que la revolución era necesaria e inevitable, también sostenía, y lo aplicaba a la propia interpretación que él hacía de la Revolución Francesa, que era temerario demoler las viejas instituciones sin proponer alternativas a cambio. Es decir, si derribamos el viejo orden, pero no proponíamos un orden nuevo, lo que iba a reinar era el caos. Iba a reinar la pura negatividad de lo social. Entonces, desde esta apreciación, se sentía concernido Saint-Simon por los problemas de la estabilidad y de la cohesión de las sociedades, temas que luego van a ser centrales en el pensamiento de Comte y sobre todo de Émile Durkheim. Las preguntas por el lazo social, por aquello que mantiene unidas, amalgamadas a las sociedades. Entonces, Saint-Simon está ahí en dos aguas. Por un lado, está en el origen del socialismo utópico, pero está en el origen del positivismo, del organicismo positivista, más conservador, más... Se pregunta por aquellas cuestiones que hacen cambiar a las sociedades, pero también por la necesidad de establecer nuevas instituciones que mantengan unidas a las partes, ¿no? Comte, discípulo de Saint-Simon, es el que funda
el positivismo, lo que él va a llamar la ciencia positiva o la sociología positiva, o la filosofía positiva, en su crítica a los filósofos de la Ilustración, Comte va a retomar la línea argumentativa expuesta por Saint-Simon, en el sentido de que la Ilustración había sido, en 10 minutos se va a cortar, la Ilustración había sido una filosofía negativa, capaz de socavar los fundamentos del viejo sistema social, pero no había sido capaz de sentar las bases de funcionamiento del nuevo orden. Y ese va a ser la tarea que va a encomendar bajo las premisas de la filosofía positiva. Su filosofía positiva es la que tiene que sentar las bases de este nuevo orden. Su primera obra importante, estamos hablando de Comte, es el curso de filosofía positiva, en el que formula por primera vez una proposición que sería fundante de su punto de vista. Si querían superarse las turbulencias de las sociedades humanas, la clase pasada, los compañeros muy bien habían mencionado el régimen del terror en el que había desembocado la Revolución Francesa, y esa es la pura negatividad que enunciaba el positivismo. Y si quiere superarse esta negatividad, debían articularse coherentemente el orden y el progreso. Estos dos principios, según Comte, representan las dos nociones fundamentales, y estoy citando textualmente, cuya deplorable oposición trae consigo el trastorno de las sociedades humanas: conciliar el orden y el progreso. Esta es la fórmula básica de esta nueva filosofía positiva frente a la negatividad de la Ilustración. Junto con esta fórmula de orden y progreso, Comte va a presentar también como pilar su filosofía de los tres estados, que no es más que una reedición de esta filosofía, esta ley de los tres momentos que formulaba Saint-Simon: el teológico, el metafísico y el positivo. Su confianza en el progreso humano era ilimitada. Para Comte, como dice la canción de Serrat, de aquí en adelante solo cabe ir mejorando. El mundo moderno encarna una idea de progreso indefinido, ¿no? de que todo va a ser para mejor, de que los problemas de la humanidad se empiezan a resolver, que las contradicciones se empiezan a resolver, que la ciencia y la tecnología van a resolver y facilitar la vida y a mejorar la vida de la humanidad. Como decíamos hace un rato, por supuesto, Hiroshima y Nagasaki, el cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades no estaba todavía en el horizonte. La cuestión del orden está vinculada básicamente con la problemática de la estabilidad, la cohesión, el equilibrio, la armonía de las sociedades. Para Comte, dice, no alcanza con cuestionar el antiguo orden, los pilares del antiguo orden,
sino que hay que desarrollar una moral que sea capaz de incidir favorablemente sobre la regulación armoniosa de la vida social. Por eso, en su curso de filosofía positiva, sostiene, y cito textualmente, después de haber explicado las leyes naturales que en el sistema de la sociabilidad moderna deben determinar la indispensable concentración de las riquezas en los jefes industriales, la filosofía positiva hará comprender que poco importa a los intereses populares en qué manos se encuentran actualmente los capitales, siempre que su empleo normal sea necesariamente útil para la masa social. Ahora bien, esta condición esencial depende mucho más por su naturaleza de los medios morales que de las medidas políticas. Esta preocupación por el componente moral, como sostén del orden social, llevó a Comte en sus últimos años a interesarse especialmente en estudiar los aspectos cohesionadores de las religiones, al punto tal que escribió un catecismo laico al que denominó catecismo positivista o catecismo de los industriales, con la intención de que se convirtiese en el sustento moral de las nuevas sociedades, es decir, un catecismo laico. Para él la idea de religión tenía que ser reemplazada por esta filosofía positivista, por esta filosofía industrialista, por esta idea del orden y el progreso. Ese tenía que ser el nuevo credo. Este tenía que ser el nuevo credo de la moderna sociedad industrial. Y en materia epistemológica, Comte va a asumir plenamente el paradigma diseñado por la Ilustración, esta cuestión de que el mundo está sujeto a leyes naturales que son invariables, que hay que descubrirlas, que hay un único universo científico, que la división del trabajo intelectual, que las diversas disciplinas científicas se van desarrollando de manera autónoma más por una cuestión de la división del trabajo intelectual en áreas temáticas de interés que van llevando un ritmo desparejo de desarrollo, pero que todas están regidas en última instancia por la misma lógica, por el mismo tipo de pensamiento, por el mismo método. No es necesario, afirmaba, que por el momento la ciencia sea una sola, sino que basta con que sus desarrollos parciales sean homogéneos, se rijan por la misma lógica. Confiaba, sin embargo, en que todos esos desarrollos se iban a integrar en las sociedades industriales en un cuerpo único, en un único corpus científico. Por eso también establece las condiciones, las bases para que tenga lugar lo que él llamaba la fisiología social, la sociología. Es el primero que utiliza el término sociología. El positivismo de Comte y el de Durkheim, en última instancia, van a estar orientados ¿a qué? A consolidar al positivismo como la gran filosofía legitimadora del nuevo capitalismo industrial moderno. El positivismo va a ser esa gran filosofía legitimadora, orden y progreso. La preponderancia del pensamiento científico, la preponderancia de los industriales como líderes, nuevos líderes de la construcción de este nuevo orden. Esto es el positivismo. El positivismo, si bien va a formar parte de este gran movimiento
contrailustrador es, como decíamos, heredero en lo filosófico de la Ilustración, pero va a rechazar lo que considera el negativismo político de la Ilustración. ¿Mm? Va a heredar también del racionalismo su creencia en su enfoque objetivista, digamos, ¿no? Mientras les voy dando entrada, es incómodo, pero los seres humanos somos los animales más adaptativos que hay sobre la faz de la Tierra, ¿no? Nos terminamos adaptando a todos, pero yo estaba pensando que esta dificultad del Zoom, en realidad la universidad tendría que proveernos de una cuenta premium para evitar estos cortes Entrada y la salida. periódicos, pero obviamente que la universidad no está en condiciones, y los docentes menos que menos, pero ya es como si cada 40 minutos nos estuviéramos mudando de aula, ¿no? Nos levantáramos todos en nuestros pupitres, y vamos rotando en las aulas ahí en planta baja, que son las que siempre nos tocan está íntimamente ligada con la naturaleza y las estaciones del año. Así que... El poeta de haiku se limita a describir un momento, un detalle, pero sin opinar. No hace un juicio de valor sobre el paisaje. Él mismo es parte de él. Lucía, tenés el micrófono abierto. A participar del café literario, donde compartiremos haikus escritos. Vamos a bloquearla, a mutear a Lucía. Esto es fabuloso, porque es como si el profesor tuviera un control remoto en el aula. Esto antes no existía, ¿no? Las nuevas tecnologías. Mutear, claro, muteamos a los estudiantes que tienen el micrófono abierto. Lo cual también habla de una relación de poder, ¿no? Pero bueno, hablando de poder, decíamos que el positivismo es la nueva filosofía que legitima el poder de esta nueva clase social. Perdón. Me voy a tener que poner un barbijo para dar la clase. El positivismo, de alguna manera, es el gran legitimador de este nuevo orden social, industrial, capitalista, moderno. Vamos a volver a compartir la pantalla. Aguárdenme un segundo que la perdí. Espérenme un segundito, por favor. Ahí está, la encontré.
Bueno, ahora, en paralelo, surge otra corriente dentro de este gran movimiento contrailustrador que tiene que ver, o que es conocida como el historicismo, o también el romanticismo, que va a postular de manera temprana el surgimiento de los primeros antirracionalistas, si se quiere. Uno de los primeros, que fue Giambattista Vico, en Italia, fue prácticamente contemporáneo de John Locke, por ejemplo, en Inglaterra, pero el pensamiento de Vico prácticamente no fue conocido ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, sino hasta que Max Weber lo traduce al alemán. Es decir, muchos años después, casi 250 años después de que elabora su pensamiento. Pero el pensamiento de Vico, después que lo rescata Max Weber, tiene una influencia notoria. Vico tampoco construye su sistema de pensamiento en diálogo o en confrontación con el pensamiento hobbesiano o con el pensamiento naturalista, porque no había estado influido tampoco por esas ideas. Es un pensamiento autónomo que de alguna manera va a cuestionar la filosofía de la Ilustración, para este pensamiento, la razón tiene límites. La razón no puede explicar todo. Va a distinguir que la realidad se puede conocer a través de dos formas. A través del verum se puede acceder a la verdad, pero solamente de manera aproximada. Es decir, Vico decía, los hombres solo podemos conocer cabalmente aquellas cosas que nosotros mismos creamos, que son producto de nuestra creación. De los objetos de la naturaleza, de los objetos externos, de la biología, de la física, de los planetas, de la química, podemos tener un criterio de verdad. De ahí viene la raíz latina verum, es la raíz de la palabra verdad. La otra manera es la del certum. El certum tiene que ver más con la idea de crear una empatía con las cosas. Y nosotros, dice, los seres humanos podemos empatizar solo con aquello que hemos creado o de cuyo proceso creativo hemos participado. El historicismo va a proponer la singularidad y la unicidad de las culturas frente al universalismo del racionalismo ilustrado. El racionalismo ilustrado es eurocéntrico, es universalista, supone criterios que subsisten hasta nuestros días, que entre las diferentes culturas hay solo diferencias de gradación en un nivel de desarrollo histórico
Entonces hay culturas más avanzadas y culturas menos avanzadas, ¿m? Más desarrolladas y menos desarrolladas, ¿eh? Y obviamente que el modelo más avanzado dentro de esa cultura es la cultura racional, occidental y moderna. El pensamiento historicista va a decir, no, cada cultura se interpreta según sus propias reglas. Cada cultura es singular. No hay leyes universales para el conocimiento de lo social. La manera, por último, de construir el conocimiento acerca de lo social es mediante la comprensión y la atribución de sentido. Es decir, comprender el sentido que los individuos imprimen a sus acciones. Por eso, el historicismo también va a ser tributario del subjetivismo. Frente al objetivismo de la ilustración y del positivismo, el historicismo va a decir la sociedad no es algo que podemos conocer externamente como conocemos el movimiento de los planetas, la vida de los insectos o la tabla periódica de los elementos. Por eso el historicismo también está emparentado con la corriente artística, literaria del romanticismo. Produce, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, una gran explosión de creatividad. Esto que se dio en llamar, sobre todo en Alemania, el Sturm und Drang, que quiere decir algo así como tormenta y tensión, ¿no? Que es también como un manifiesto de la época, escrito por el dramaturgo Francis Klinger. Esta denominación, tormenta y tensión, se utiliza para identificar un movimiento cultural que surge cuando se discutía en Alemania sobre las reglas y el genio en el arte, y despuntaba una respuesta entonces nueva. La única regla es escuchar el propio corazón, va a decir Klinger. Ser sincero y fuerte. La originalidad pasó a ser lo más importante. Y aquel que no sintiese emociones nuevas, quien no formase pensamientos inéditos, no tenía nada que hacer en la poesía o en la dramaturgia. Para reencontrar la bondad natural de los seres, estos románticos rechazaban en bloque las instituciones y las tradiciones, ya que suponían que las leyes y las proscripciones de la sociedad habían alterado la naturaleza humana. De modo que el movimiento romántico convoca a la emancipación y la conquista de la libertad. La voluntad, las emociones, dentro del romanticismo también van a estar músicos como Wagner, ¿no? En Alemania, la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, va a ser también la piedra fundamental sobre la que se van a construir. No quiere decir que los románticos hayan sido nacionalistas, pero el nacionalismo surge de alguna manera porque primero surge el romanticismo, la afirmación de las identidades nacionales
frente al universalismo que proponía la filosofía ilustrada. Esta idea, entonces, de lo creativo, del impulso creativo, de la originalidad del pensamiento, de las motivaciones del ser humano, van a dar origen a esta nueva corriente historicista en lo científico, romántica en lo artístico. Y el historicismo sobre todo se va a desarrollar en Alemania, por eso se la denomina también escuela histórica alemana. No me voy a detener demasiado en estos textos porque están desarrollados más o menos acá en este esquema. Pero decir, bueno, estas cuestiones que ya hemos afirmado aquí, que la razón tiene límites, que el conocimiento en el terreno cultural o en lo social asume la forma de la comprensión, se van a llamar historicistas porque van a decir las ciencias sociales no se parecen en nada a las ciencias naturales. Por eso se van a ubicar tanto en la vereda opuesta de la ilustración como del positivismo. No pueden regirse por la misma lógica porque el objeto de conocimiento es diferente. Porque el objeto de conocimiento no es externo al individuo, porque el individuo está involucrado. Y porque la única forma de conciencia que existe es la conciencia individual. No hay una forma de conocer que no sea a través de las percepciones que tienen los individuos. Por eso dice, la manera de conocer lo social tiene que ser a través de conocer la intencionalidad, conocer las motivaciones que los individuos tienen para desarrollar sus acciones. Por eso el método, va a decir, es el método de la historia, no el método de la física. El método de las ciencias sociales tiene que ser el método de la historia, por eso se llaman historicistas. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El comprensivismo y el positivismo, estaban los dos al mismo tiempo o hubo primero uno, después el otro? ¿El positivismo y el historicismo? No, son contemporáneos, y de alguna manera persisten hasta nuestros días. Hoy hay neopositivistas, hay neohistoricistas, pero sí, son obviamente que ambos son posteriores a la... Digo, si bien Vico, Jean Baptista Vico, fue contemporáneo de los filósofos de la Ilustración, pero como movimiento se consolidan después de que la Ilustración deja de tener su auge, ¿no? La Ilustración ya para las primeras décadas del siglo XIX entra en declive y entran a tener auge, sobre todo en Francia y en Inglaterra, el positivismo, y en Alemania el historicismo. Por eso vamos a ver que la sociología moderna también, tanto Marx como Max Weber, que son alemanes,
van a tener una fuerte influencia del historicismo, y la sociología francesa, sobre todo con Durkheim, va a tener una fuerte influencia del positivismo. Pero sí, positivismo e historicismo son pensamientos que se desarrollan temporalmente en paralelo. Ok. De modo que este es al momento de, de originarse la sociología clásica, estas son las dos grandes corrientes filosóficas, estos eran los grandes debates que había en la época y de los cuales abrevaron Marx, Durkheim y Max Weber. Abrevaron las tensiones, en los conflictos, en las contradicciones que hubieron entre estas dos grandes tradiciones de pensamiento. La ilustración y la contrailustración. De modo que con esto, y hoy vamos a terminar un ratito antes, dejamos ya la pelotita cerca del arco para meter el gol la semana que viene con el texto de Nisbet, donde Nisbet se va a meter de lleno en esta segunda gran tradición, la contrailustración. Nisbet nos va a decir: la sociología es hija de la contrailustración. El pensamiento sociológico clásico surge básicamente de lo que él va a llamar una reacción conservadora, contrariamente a lo que podemos, desde el sentido común, podemos pensar que el sociólogo es un intelectual revolucionario, lo cual no está alejado de la verdad, pero tampoco está alejado de ciertos estereotipos. La sociología surge en un contexto claramente, va a decir, conservador, contrarrevolucionario, contrailustrado. Esta idea de la necesidad de consolidar un nuevo orden, de que todo el mundo, después del auge de la Ilustración, quedó puesto patas para arriba y hay que crear instituciones nuevas para no caer en el caos de lo social, ¿no? Para no caer en lo que Durkheim llamaba la anomia, que es la falta de reglas o de instituciones que nutran o que le den un sentido moral a las acciones de los individuos. De modo que la clase que viene vamos a ver con el texto de Nisbet lo que llama las ideas elementos de esta sociología clásica, contrailustrada, conservadora. ¿Cuáles van a ser estas ideas elementos que fueron consolidando además las grandes dimensiones o los diversos campos problemáticos que constituyen la génesis de esta sociología clásica? Así que, nada, esto. Preguntas, consultas, opiniones, sugerencias. Profe, Diga. sí, yo le quería hacer una consulta, Paula. más que nada porque no pude, me ingresé un poco tarde a la clase y no sé si hablaron al principio del tema del parcial o algo. Hablamos del parcial. ¿Qué consulta, qué duda tenés? No, básicamente quería saber más o menos, porque vio que hay que en las consignas habla de una parte de 700 palabras por respuesta, puede ser, del límite.
Límite Que a ver, de palabras, sí, de palabras. 700 palabras. A O ver, sea, sería una si carilla hacen básicamente. 720 palabras, no me voy a enojar. Si hacen 600 me voy a poner muy contento, porque tengo que corregir y leer muchos trabajos. Eh, eh, Es como para 700 orientarse, palabras digamos. yo considero que la respuesta puede responderse dentro de ese límite. Tienen que apelar a un poder de síntesis, obviamente, a un poder de abstracción, a ir a lo que se pregunta, al objeto, al centro de la pregunta, y desarrollarlo eso en 700 palabras. Em, ¿Qué quiero decir con esto? Más de 700 palabras yo voy a pensar que me están queriendo guitarrear. En algunos casos hay un exceso de entusiasmo en el que me quieren demostrar lo mucho que estudiaron y lo mucho que leyeron y piensan que escribiendo mucho es como me lo van a demostrar y a veces no funciona esa lógica. Yo prefiero que sean sintéticos y que vayan al grano, separen la paja del trigo y formulen respuestas que sean pertinentes y concisas al mismo tiempo, que respondan o que se ajusten a aquello que se está preguntando. 700 palabras, no les digo que vayan a contar una por una, quiero decir, cuando están, esto creo que lo saben todos, usando el procesador de texto, en el menú revisar, les da la posibilidad de contar las palabras. Si ustedes seleccionan un párrafo en particular o seleccionan una respuesta con el cursor, van a revisar, contar palabras y les va a contar automáticamente las palabras. Es para tener un control, les digo, si ustedes sienten que se excedieron 15, 20 palabras, no me voy a enojar. Si ustedes pueden desarrollar la respuesta en 650 palabras, me voy a poner muy contento. Y si ustedes pueden desarrollarla en 600 palabras o menos, me voy a poner muy feliz de la vida. Por eso el límite de palabras. Otra cosa que quiero, que no la anticipe, pero las respuestas tienen que ser propias y originales. Originales no en el sentido de que tienen que decir algo novedoso, sino que tienen que estar construidas por ustedes. No tienen que ser, si utilizan, por ejemplo, una cita textual, es decir, un copiar y pegar de uno de los textos, de una de las clases, citen, pónganlas entre comillas, y no hagan abuso, no construyan una respuesta solamente mediante citas, no sea un collage de citas. Citar quiere decir reconocer de dónde yo estoy copiando ese texto. Las citas son soportes para nuestras respuestas, pero no reemplazan nuestra respuesta. Las citas pueden ser premisas para la construcción de nuestras respuestas. Lo mismo que con las categorías. Las categorías principales que usa cada autor no las podemos reemplazar. El contrato social es contrato social. Algunos lo llaman contrato, lo llaman pacto, pero no podemos decir acuerdos. Las categorías son categorías porque son pertinentes dentro del esquema de cada autor. Ahora, dentro del uso de esas categorías, la construcción, la articulación de las respuestas, si bien las categorías a emplear son similares
van a ser similares en todos los parciales, en los parciales que haga cada uno de ustedes. La manera de articularlos, la manera de enunciarlos, la manera de construir esas respuestas tienen que ser originales. Hoy tenemos disponibles software que nos permite identificar copias de manera bastante rápida y efectiva. Y además, a lo largo de muchos años de docencia virtual, uno desarrolla un sexto sentido para darse cuenta cuando una respuesta está copiada, ya sea de un compañero, ya sea de monografías.com, ya sea del Rincón del Vago, o de cualquier otro sitio. De modo que también, entonces digo, construyan sus propias respuestas, siendo fieles a las categorías de los autores, a los conceptos fundamentales, pero no quiero copias textuales. Y si emplean alguna cita textual que sea entre comillas y con la pertinente referencia, es decir, citan, abren comillas, citan la frase, cierran comillas, y al lado me ponen Norberto Bobbio, el modelo ius naturalista, o me ponen el año de la publicación de la lectura tal como está en el plan de trabajo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, con respecto al punto número 4 que dice que hay que hacer un cuadro, es el mismo cuadro que ya está hecho, ¿no? Nada más hay que completarlo. Sí, exactamente. Listo. Está bien. De hecho, pueden usar como plantilla las consignas y ir escribiendo debajo de cada pregunta. Esa es la idea, ¿no? Utilizan la misma plantilla, el mismo documento que yo les mandé de Word como plantilla. Y van escribiendo el mismo documento. Con la tabla pasa lo mismo. Está bien, buenísimo. Gracias, profe. Profe, Lucía. en ese mismo cuadro, ahí hay que hacer súper archi mega sintético, ¿no? O sea, ideas como una oración, ¿no? No, yo lo que quiero es que sean lo más sintéticos posibles en ese cuadro. No frases cortas, conceptos, por ejemplo, donde tienen que comparar el contrato social. Para decir, en Hobbes, tiene que estar expresado que hay dos momentos. Hobbes concibe el contrato social como un pacto de asociación primero y luego como un pacto de sujeción. En cambio, en John Locke esa distinción no existe. El pacto es un pacto de asociación y en Rousseau lo mismo. Si es para distinguir el estado de naturaleza o el individuo en el estado de naturaleza, mejor dicho, está claro que para Hobbes el individuo es violento, egoísta, antisocial, el hombre lobo del hombre, ¿no? Para Rousseau, para John Locke, existe buena voluntad, si bien puede haber conflictos en torno a las posesiones. El hombre no es ni esencialmente malo ni esencialmente bueno. En cambio, para Rousseau, el hombre es el buen salvaje, es esencialmente bueno, es inocente, tiene cierta inocencia pristina no quiero que me desarrollen un tratado en cada cuadrito. Comparen las concepciones fundamentales.
No tiene que ser párrafos. Tiene que ser comparar conceptos, básicamente. ¿Listo? Sí. Nos estamos viendo el martes que viene. Buena suerte con el parcial. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, buen fin de. Chao a todos. Chao.